Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la clase. Si ustedes recuerdan, y si estoy equivocada, por favor, corríjanme, la última sesión analizamos el modulador BPSK, ¿sí? Y a partir de ese modulador BPSK nosotros también analizamos la tabla de verdad, ¿sí? Y determinamos que para cuando tengo una entrada 1 lógico, yo voy a tener a la salida una señal seno de omega c de t, la cual es una señal seno que tiene una fase de 0 grados, ¿sí? O irradianes, perdón, o 0 radianes. En el caso, cuando mi entrada a mi modulador es un cero lógico, yo voy a tener a la salida un seno negativo de omega c de t, ¿sí? La cual es una señal que tiene una fase de 180 grados o pi radianes, ¿sí? Entonces, eso es lo que analizamos. A partir de ese diagrama fasorial, perdón, de ese diagrama bloques, nosotros construimos su diagrama fasorial, ¿sí? Dijimos que el diagrama fasorial es una forma para representar el espacio que ocupa cada uno de las fases que intervienen en esta señal. En este caso vemos que tengo un fasor para uno lógico que está ubicado en 0 grados y un fasor para cero lógico que está ubicado en 180 grados, ¿sí? Comentábamos que estos fasores, aunque se desplazaran más o menos 180 grados, entonces seguían siendo un 1 lógico o un 0 lógico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, decíamos que este modulador de PSK tiene un margen de error de más o menos 90 grados. Esto implica que tiene una baja probabilidad de error al momento de hacer la demodulación. También decíamos que podemos representar este modulador BPSK mediante un diagrama de constelación, ¿sí? Este diagrama de constelación es muy similar al fasorial, simplemente lo que cambia es que nada más vamos a poner un punto y no vamos a poner todo el fasor sobre el esquema, ¿sí? Y teníamos que un ejemplo, hicimos un ejemplo para transmitir el mensaje que se compone de dos caracteres, que es la letra E y la letra L minúscula, ¿sí? Y para transmitir este mensaje, nosotros lo que hacíamos es simplemente convertir ese conjunto de caracteres en su representación decimal. Y una vez que lo tengo en decimal, lo convierto a binario con 8 bits, ¿sí? Dijimos que para tener una secuencia fija y no tener que mandar las longitudes de cada uno de los caracteres. Bueno, entonces tenemos nuestro vector, que es la concatenación de las secuencias binarias de ambos caracteres, ¿sí? Tenemos la representación en tiempo de nuestra señal digital, ¿sí? Tenemos la representación en tiempo de esta señal digital codificada con NRZ. Tenemos nuestra señal portadora y tenemos nuestra onda modulada en BPSK, ¿sí? Y podemos observar aquí que para cada cambio, para cada bit, tiene un baudio que le corresponde un baudio donde la fase de pues va a depender del estado del bit, si es un 1 lógico o es un 0 lógico. Entonces aquí hay que observar que no me interesa en qué fase termina la señal una vez que hay un cambio, que termina el bit, sino lo que me importa es en cuál es la fase con la que está iniciando la señal cuando el bit está empezando, ¿sí? Entonces, esta fase es la que yo les comentaba con respecto al margen de error. Si hay una variación entre la señal enviada con la señal recibida, entonces si la fase que detecta el demodulador se ha desfasado un poquito con respecto a la que me enviaron,
Entonces puede ser todavía, y está dentro del margen del más o menos 90 grados, entonces todavía voy a poder recuperar el bit, ¿sí? En caso contrario, el bit que sí voy a recuperar un bit, pero el bit que esté recuperando posiblemente corresponde, lo voy a representar con el bit contrario, ¿no? En lugar de ser un 1 voy a decodificar, de modular un 0 o viceversa. ¿Sí? Y nos quedamos en la parte donde íbamos a analizar el ancho de banda de la señal. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿No? ¿Me preguntas? Bueno, entonces vamos a analizar Bueno, aquí nada más me falta comentar que que la fase del vector que nosotros tenemos representado en nuestro diagrama fasorial la podemos calcular como el tangente a la menos 1 de y entre x y la magnitud como x cuadrada más y cuadrada raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a analizar el ancho de banda. ¿Sí? En este caso, el ancho de banda nosotros lo podemos determinar de acuerdo al diagrama, al esquema del modulador. Si ustedes observan en el esquema del modulador, básicamente está haciendo una operación. ¿Cuál es esa operación que está haciendo? A ver, ajá, sí. Una multiplicación. Multiplicación es exactamente, está haciendo una multiplicación a través de este modulador balanceado. Es la única operación que está haciendo. Si ustedes observan, todos los demás son filtros. ¿Sí? Bueno, entonces, como es un producto entre la señal moduladora y la señal portadora, entonces yo lo voy a representar de esta forma. Aquí yo tengo, si ustedes observan, aquí tengo que B de BPSK con respecto al tiempo va a ser el producto de la señal moduladora por la señal portadora. ¿Sí lo observan? Ahora, si ustedes observan la señal moduladora, yo la estoy representando como un seno de 2pi FA. ¿Por qué no uso FB y por qué no uso BMDT, la señal digital que nosotros conocemos? ¿Sí? Porque no puedo realizar el producto de esas dos señales directamente. Entonces estoy representando a la señal moduladora como una señal senoidal, pero estoy considerando la frecuencia fundamental de la señal moduladora, pero en términos de Hertz, que es FA, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, este producto de estas dos señales es equivalente a tener al seno de A por el seno de B. Y tengo una identidad trigonométrica que me ayuda a resolver esto. ¿Sí? Ustedes saben que esto es igual a menos un medio del coseno de A más B más un medio de coseno de A menos B. ¿Sí? Esta ecuación, no sé si la recuerdan, la vimos desde la modulación AM, ¿sí? Y decíamos que en este caso A es FA, que es bueno, A sería FC, que es la frecuencia de la portadora, y B sería la frecuencia de la señal moduladora, en este caso FA. Entonces nosotros desarrollando esta ecuación tenemos que B de BPSK con respecto al tiempo es igual a menos un medio del coseno de 2pi,
que multiplica a FC más FA por el tiempo, ¿sí? Y Daniela, Sí, ¿recuerdas qué sería FC más FA? M representa FC, que es la frecuencia de la portadora, más la frecuencia de la señal moduladora. el LSB. En este caso sería el límite de frecuencia de la banda lateral superior, o sea, USB. ¿Estás de acuerdo? Sí, Y en el caso de FC menos FA, ahí sí sería el LSB. exactamente. Entonces, una vez que yo tengo esta ecuación, ¿para qué creen que la necesito? Si yo voy a analizar el ancho de banda, ¿para qué será, Daniela? Para tener el espectro de frecuencias. Exactamente, para determinar el espectro de frecuencias, ¿sí? Entonces, el espectro de frecuencias para la modulación BPSK me dice que va a estar compuesta de una frecuencia de portadora, ¿sí? Y voy a tener una frecuencia presente de la señal en una banda lateral superior y una frecuencia en la banda lateral inferior que es la LSB, ¿sí? Si ustedes observan aquí, ya estamos considerando la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la señal moduladora. Y de ahí ya no hay otra frecuencia que intervenga. Entonces el espectro de frecuencias nada más sería estas tres frecuencias presentes, ¿sí? Portadora, banda lateral superior y banda lateral inferior. Y entonces, ¿para qué quiero el espectro de frecuencias, Ana? Para medir el ancho de banda. Exactamente, para determinar el ancho de banda, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo determinar el ancho de banda con estos datos? USB, LSB, USB y FC. ¿Cómo crees que yo puedo determinar el ancho de banda? O representarlo matemáticamente. Sumándolos, ¿Qué sumaría? el FC, Ajá. bueno, el LSB Ujú. y el USB. O sea que yo sumaría LSB FC más menos. LSB más USB. Ujú. Ah, no, perdón, sería restando. Restando. Ajá, Ajá. sería. El ¿Cómo quedaría la resta? LSB menos USB, que quedaría Entonces yo FC, ajá, más diría que el F. ancho de banda es USB menos LSB. Ajá, Ajá. muy bien. Y sabemos que USB, muy bien, Ana, muchas gracias. Sabemos que USB es FC más FA y LSB es FC menos FA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sustituimos, nos quedaría esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos que USB es FC más FA y LSB es FC menos FA, ¿sí? Entonces, desarrollando la ecuación, nos quedaría FC más FA menos FC más FA. ¿Estamos de acuerdo? Las FC se eliminan y nos queda que el ancho de banda es igual a 2 veces FA, ¿sí? Pero también podemos determinar el ancho de banda en términos de FA, de FB. ¿Estamos de acuerdo? Debido a que sabemos que FA es FB entre 2. ¿Se acuerdan? Entonces, sustituyéndolo,
nos quedaría que el ancho de banda, al ser 2 veces FA y sustituyendo FA por FB entre 2, entonces nos queda que el ancho de banda es igual a FB. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, bichos? No, profesora. ¿No? Ahí vamos viendo, ya lo habíamos visto esta parte. No. No, sí, vamos bien. Vamos Ah, bien, sí. ok. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Aquí cabe mencionar que el ancho de banda es un parámetro muy importante que nos va a permitir determinar el método de modulación que yo quiera utilizar. Este parámetro de ancho de banda va a ser característico de cada uno de las técnicas de modulación que yo puedo utilizar, ¿sí? Debido a que, si ustedes observan, este ancho de banda va a estar en términos de FA y de FB. Entonces, en el caso de BPSK, yo tengo que el ancho de banda, lo acabamos de determinar, es igual a FB, ¿sí? Para otras técnicas de modulación, vamos a observar que ese ancho de banda va a cambiar e inclusive, si ustedes observan, va a ir disminuyendo. En el caso de QPSK, el ancho de banda va a ser igual a FB entre 2. En el caso de 8PSK va a ser FB entre 3 y así sucesivamente. Entonces, el ancho de banda va a ir disminuyendo. Quiere decir que voy a requerir menos espacio para poder transmitir información o un canal de información con esa técnica. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que en el caso de BPSK está utilizando demasiado ancho de banda, está utilizando FB ancho de banda, FB Hertz. ¿Sí? Entonces, este parámetro más adelante vamos a analizar, pero nos va a permitir tomar un criterio de decisión para saber qué técnica de modulación voy a utilizar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso de la representación en tiempo de nuestra onda modulada en BPSK, es pertinente que nosotros analicemos el número de baudios o cómo determina el número de baudios. ¿Sí? Bueno, pues si ustedes recuerdan, tenemos que en la modulación BPSK vamos a tener un baudio por cada uno de los bits, ¿sí? Entonces, en términos de FB, ¿a cuánto equivaldrían los baudios? ¿Sí? Si yo estoy diciendo que yo tengo una FB igual a, no sé, por ejemplo, 100 bits por segundo, ¿sí? Y quiere decir que en un segundo hay 100 bits, ¿sí? Ahora, por cada bit yo tengo un baudio, ajá, es decir, por cada bit yo tengo un cambio de fase. Entonces, ¿a cuánto equivaldrían los baudios? A ver, vamos a preguntarle a Edgar Rojas. Buenos días, maestro. Buenos días, ¿Serían Edgar. 100 baudios? Exactamente, Ujú, sí. Entonces así. podríamos decir que los baudios son igual a FB baudios, ¿sí? Es decir, porque por cada bit yo tengo un baudio, ¿sí? Entonces, en este caso, el número de baudios es igual a FB, ¿sí? Ahora, también este parámetro va a ser decisivo al momento de determinar qué técnica de modulación voy a usar, porque en el caso de BPSK, yo tengo que los baudios van a transmitirse a una velocidad FB. Es decir, si yo tengo 100 bits por segundo, quiere decir que yo tengo 100 bits en un segundo. Entonces, en BPSK voy a tener 100 baudios. Es decir, en un segundo yo voy a transmitir 100 baudios, donde cada baudio va a tener una representación de fase diferente.
En otra técnica de modulación, por ejemplo, en QPSK, yo voy a tener que el número de baudios va a ser FB entre 2. Entonces, si yo, si yo tengo 100 bits por segundo, yo tendría 50 baudios en un segundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tengo menos cambios de fase en QPSK a diferencia de BPSK. Y eso va a permitir que yo realice una transmisión a una mayor velocidad. Y al momento de hacer la demodulación, por cada audio que yo analice, voy a extraer 2 bits de información, a diferencia que en BPSK, por cada audio que yo analice, voy a obtener simplemente un bit de información, ¿sí? Y entonces eso va a retrasar el procesamiento de la información, ¿sí? Otra técnica que es 8PSK, en este caso, si ustedes observan, el número de baudios va a ser FB entre 3. Quiere decir que voy a transmitir a una velocidad todavía mayor, porque voy a transmitir, en el ejemplo de 100 bits por segundo, transmitiría aproximadamente 33.3 baudios en un minuto, ¿sí? Pareciera que es menos la cantidad de información porque se reduce el número de baudios, pero en realidad se transmite la misma información, pero la velocidad al momento de la demodulación es mayor, porque por cada audio yo voy a decodificar o demodular 3 bits, ¿sí? Entonces eso va a agilizar el proceso al momento de demodular la información, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, el número de audios se va reduciendo al igual que el ancho de banda, ¿sí? Entonces, esto tiene pues la ventaja de que yo puedo transmitir más canales de información de forma simultánea utilizando menos audios y agilizando el proceso de modulación, ¿sí? Sin embargo, vamos a observar también más adelante que el simple hecho de tener más fases, porque en este caso tengo solamente 2 fases, una para el unológico, otra para el serológico, en este caso tendría 4 fases, 8, 16 y 32 diferentes fases, es decir, 4, 8, 16 y 32 diferentes fasores. Entonces, acomodar todos esos fasores en el diagrama fasorial, lo que va a generar es que haya menos margen de error o que los fasores se desplacen menos, y entonces eso va a generar que si no está bien sincronizado mi modulador con mi demodulador, entonces cabe la posibilidad que al momento de demodular la información yo genere una secuencia binaria errónea, ¿sí? Eso lo vamos a ir analizando más adelante, pero es importante saber que el número de baudios y el ancho de banda son factores determinantes para determinar qué técnica de modulación voy a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces lo que comentábamos aquí, en BPSK, yo tengo un baudio por cada bit de entrada, de tal forma que los baudios van a ser igual a FB. Sabemos que FB es la velocidad de bits de entrada, ¿sí? Y ya determinamos el ancho de banda. Tenemos un nuevo término. Tenemos un término que es importante para también determinar el ancho de banda. Que es que se llama codificación M-área, ¿sí? En este caso, la codificación M-área es una técnica que se utiliza para representar M dígitos
que van a representar la cantidad de combinaciones o condiciones posibles para determinar la cantidad de variables binarias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de FSK y BPSK, este dígito se va a representar por el número 2, es decir, es M igual a 2 es igual al número de cambios que va a tener la señal portadora, ¿sí? En el caso de FSK, voy a tener un baudio para un uno lógico, es decir, una frecuencia alta, y un baudio de frecuencia baja para un cero lógico. Y en el caso de BPSK voy a tener un baudio para un uno lógico, es decir, un cambio de fase de 0 grados, y un cambio de fase de 180 grados para un cero lógico, ¿sí? Entonces por eso M vale 2, porque voy a tener dos cambios por cada uno de los bits. En el caso de que M fuera 4, es decir, yo quiero representar 4 diferentes condiciones, y esto correspondería a una modulación QPSK, en donde yo tengo 4 diferentes fases, ¿sí? Y necesitaría determinar cuántos bits voy a utilizar para asignar una representación binaria a cada fase. Entonces, para hacer eso, pues me voy a auxiliar de la codificación M-área, ¿sí? La cual matemáticamente se expresa como N es igual al logaritmo base 2 de M, donde M ya dijimos que son el dígito que me representa las diferentes condiciones, y N me representa el número de bits codificados, ¿sí? Entonces, para este caso, donde M vale 4, yo tendría que determinar el logaritmo base 2 de 4. Ya alguna vez habíamos platicado que si yo no tengo calculadora, o yo quiero entender qué es el logaritmo base 2 de M, es como hacerme la pregunta de cuántos bits necesito para, para codificar o asignarle uno y solo un código, sin que se repita, a 4 diferentes símbolos o casos, ¿no? Entonces, si yo yo tengo que M vale 4, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 diferentes casos, ¿sí? O 4 diferentes símbolos a los cuales yo les quiero asignar uno y solo un código, ¿sí? Entonces, con un solo bit yo no lo podría hacer, porque con un solo bit solamente conseguiría dos combinaciones. Aquí sería 0 y aquí sería 1. Y me faltarían estos dos, ¿están de acuerdo? Por eso no lo puedo hacer con un solo bit. Si yo uso dos bits, bueno, entonces le correspondería el código 1 para el primer símbolo sería 00, el segundo sería 01, el tercero sería 10 y el último sería 11. Entonces, con 2 bits yo alcanzo a asignarle uno y solo un código a 4 diferentes símbolos. Entonces, la respuesta para esta pregunta de cuántos bits necesito serían 2, porque con 2 bits yo puedo representar hasta 4 diferentes condiciones. Entonces, si no tengo calculadora, pues ya, o más bien, para entender qué es lo que es el logaritmo base 2 de M, es como, les repito, es como hacerme la pregunta, ¿cuántos bits necesito para asignarle uno y solo un código a M posibles estados? Muy bien. Entonces, en el caso del ancho de banda, para cualquier técnica de modulación digital, cualquiera, ¿sí? Para cualquier técnica de modulación digital, yo voy a utilizar esta ecuación, la cual está basada en la codificación M-área. Esta ecuación me dice que el ancho de banda va a ser igual a FB entre el logaritmo base 2 de M, o también es igual a FB entre N. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso de la modulación BPSK, que es la que acabamos de determinar hace un momento, habíamos dicho que el ancho de banda era igual a FB. ¿Se acuerdan?
Bueno, pues entonces vamos a comprobar si nos sale lo mismo utilizando la codificación M-ARE. ¿Sí? Entonces tenemos que en el caso de BPCK, M va a ser igual a 2. Utilizando esta ecuación, sustituimos y nos queda que el ancho de banda va a ser igual a FB entre el logaritmo base 2 de 2. Ajá. Y el logaritmo base 2 de 2 es cuántos bits necesito para representar dos diferentes estados. Yo tendría el estado 1 y el estado 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos bits necesitaría? Pues necesitaría solamente un bit, ¿están de acuerdo? Porque a uno le aplico el código 0 y al otro le corresponde el código 1. Entonces, como solamente necesito un bit, entonces FB, el logaritmo base 2 de 2 es 1. Entonces, FB entre 1 me queda FB. Y con eso compruebo que utilizando la ecuación de la modulación BPCK, yo obtengo que el ancho de banda es igual a FB Hz, ¿se acuerdan? Entonces, es indistinto cuál técnica utilicen, les va a dar lo mismo. Tenemos otro, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesor. No, muy bien. No, Entonces profe. gracias, vamos a hacer el ejercicio. Que seguía. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Dice, para un modulador BPSK con 70 MHz de frecuencia de portadora y una rapidez de bit de entrada de 10 megabits por segundo, me pide calcular las frecuencias laterales superior e inferior, máximas y mínimas. También me pide trazar el espectro de salida, determinar el ancho de banda mínimo de Nyquist y calcular los baudios. Entonces, Edwin, ¿no está Edwin? Eliseo. Sí, profesor. Esos 70 megahertz, ¿a qué corresponden? ¿A qué variable corresponden? ¿A FB? No, porque FB, acuérdate que se expresa en bits por segundo. Y aquí Ah, nosotros tenemos 70 megahertz. Y me dice que corresponde a la frecuencia de portadora. La pregunta es, ¿qué variable representa? FC, entonces, o FC, sí, exactamente. Esa sería FC. Ajá. Y esos 10 megabits por segundo, a FB, ¿no? ahora sí, esto es FB. Entonces me está pidiendo calcular las frecuencias laterales superior, inferior, máximas y mínimas. Ajá, entonces, ¿a qué variables crees que se refiere? A USB y ULB o IS. Es que no, no me acuerdo bien cómo es. Sí, Pero sí es USB USB y LSB. ajá. Muy bien. Bueno, el espectro de frecuencias, pues no hay ninguna variable, pero para determinar el ancho de banda mínimo de Nyquist, ¿cómo crees que lo puedo calcular? El ancho de banda mínimo de Nyquist. De ese sería, a ver. ¿Estás de acuerdo que ahí está utilizando un término
que utilizamos para el muestreo, que Ajá. es Nyquist. Ujú. ¿Y qué dice el teorema de Nyquist? A ver, déjame Ujú. revisar Sí, mis apuntes. sí. No, ya no me acuerdo bien. ¿No se acuerda? No se preocupe, No. vamos a preguntarle a Gustavo a ver si él se acuerda. Gracias, Eliseo. Sí. ¿Gustavo está? ¿No? ¿Sadot está? Ajá. ¿Se acuerda qué nos dice o cuál era la representación matemática del teorema de Nyquist? Ajá. Dice que la frecuencia de muestreo debe de ser al menos 2 veces la frecuencia fundamental de la señal de entrada. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, eh, como nos está pidiendo el doble de la frecuencia fundamental de la señal de entrada, para el caso de nuestra señal y como nos está pidiendo ancho de banda que se expresa en Hertz, ¿cómo quedaría la ecuación matemática para representar el ancho de banda? Dice que el ancho de banda mínimo de Nyquist está fundamentado en la ecuación del teorema de Nyquist. Y el teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo, en este caso no va a ser la frecuencia de muestreo, va a ser el ancho de banda, ¿estamos de acuerdo? Ay, perdón, ya no vi el mensaje. A ver, lo voy a ver. Ajá, exactamente. Dice que en este caso el ancho de banda sería igual a 2 veces FA expresado en Hz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque FA es la frecuencia fundamental de la señal de entrada expresada en Hz. ¿Sí? Y si nosotros regresamos al análisis que hicimos hace un momento, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el ancho de banda que nosotros determinamos es igual a 2 veces FA. ¿Sí? Entonces, como nos da 2 veces FA, por eso es que lo llaman el ancho de banda mínimo de Nyquist, ¿sí? Porque Nyquist dice lo mismo, que la frecuencia de muestreo debe de ser al menos 2 veces FA, ¿sí? Sí queda claro por qué le llaman así, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Ya sea determinar el ancho de banda a través del espectro de frecuencias o determinar el ancho de banda a través de la codificación M área o determinar el ancho de banda a través del teorema de Nyquist me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, y por último, pues me pide calcular los baudios. Y ya habíamos dicho que los baudios eran igual a ¿qué? Guillermo. Sí, profesora. Perdón, era igual a FB. Exactamente, ¿no? Tenemos que los baudios, para el caso de la modulación BPSK, va a ser igual a FB. Sí, entonces si ustedes se dan cuenta, pues ya lo entendimos todos, ya lo sabemos todo, ya nada más es cosa de
sustituir. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vuelvo a comentar, nada más hay que sustituir. Tenemos FC como dato, tenemos FB, tenemos FC, FB. Nos piden determinar las bandas laterales, tanto superior como inferior. Aquí tenemos USB. Nos queda que es de 75 megahertz, ¿sí? Porque FA es FB entre 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que FA son 5 megahertz. Sustituimos, USB nos queda de 75, LSB nos queda de 65 megahertz, ¿sí? Tenemos también el espectro de frecuencias. En ese espectro de frecuencias tenemos representada la frecuencia de la portadora, que son 70 MHz, la de la banda lateral superior, que son 75, la de la banda lateral inferior, que son 65, y el ancho de banda, pues lo vamos a determinar en ese rango de frecuencias, que serían 75 menos 65, y me daría 10 kilohertz. O podemos representarlo mediante Nyquist, donde dice que la frecuencia de muestreo, bueno, ya lo dijimos, es al menos dos veces fs, ¿sí? En el caso de nosotros decimos que el ancho de banda va a ser 2 veces fa, ¿sí? Y eso me queda 10 kilohertz. Y si lo hacemos por la codificación M-área, podemos determinar que el ancho de banda va a ser igual a FB entre el logaritmo base 2 de M. Ya habíamos dicho que esto sería igual a FB entre 1, ¿no? Entonces el ancho de banda es igual a FB, ¿sí? Y como tenemos que FB son 10 megabits por segundo, entonces el ancho de banda serían 10 megahertz. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta, nos da lo mismo. Ajá, si utilizamos Nyquist o si utilizamos la codificación M-área para determinar el ancho de banda. ¿Sí? Y por último, nos pide determinar los baudios. Ya habíamos visto que como tengo un cambio de fase por cada bit, entonces el número de baudios va a ser igual a FB y eso me da 10 megabaudios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesora. No. Muy bien. Entonces, continuando. Muy bien. Entonces vamos a analizar otra técnica. Ah, no, perdón. Nos falta analizar el demodulador BPSK. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos nuestro esquema. Nuestro esquema del demodulador BPSK. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué podemos observar aquí? Porque en nuestra entrada podría entrar una señal seno positiva o una seno negativa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Que fueron las dos posibles salidas que nos dio el modulador. Entonces vamos a suponer que entra una señal seno positiva. Entonces aquí voy a poner seno de omega z. ¿Sí? Esta señal va a pasar por un filtro pasabanda que corta en omega c. Les quiere decir que todas aquellas frecuencias que sean menores o iguales a omega c van a poder pasar por este filtro pasabanda y a la salida voy a tener aquí seno de omega z.
¿sí? Si ustedes observan, tengo un modulador balanceado que habíamos dicho que hace un producto, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo este modulador balanceado? Pues multiplicando la señal de entrada por una señal de referencia que es nuestra portadora, ¿sí? Entonces multiplica el seno de omega c de t por el seno de omega c de t y a la salida pues yo voy a obtener el seno cuadrado de omega c de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta señal seno cuadrado de omega c de t es la que va a entrar al filtro. ¿Estamos de acuerdo? A un filtro pasabajas. Pero antes de pasarlo por el filtro pasabajas, voy a descomponerlo para que ustedes vean cuál es el efecto que va a tener ese filtro. Entonces tenemos que la señal seno de omega c de t se puede, también tiene una identidad trigonométrica para poderla representar y es de la siguiente manera. Si alguien también la tiene en la mano, la puede consultar, ¿sí? Tiene sus tablas, puede consultar. Uh-huh. Tenemos aquí que el seno cuadrado de omega ct es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces omega ct, ¿sí? Entonces, ahí si ustedes observan, bueno, la identidad sería esta, ¿no? Sería seno cuadrado de A sería igual a 1/2 que multiplica a 1 menos el coseno de 2A, ¿sí? Así sería. Entonces, sustituyendo nos queda que el seno cuadrado de omega ct va a ser igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces omega c de t. Esta señal es la que entraría al filtro pasabajas. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Es la misma, nada más que está desarrollada. Y entonces, al pasar por el filtro pasabajas, este filtro tiene una frecuencia de corte de omega c. ¿Sí? Entonces, quiere decir que todas aquellas señales que sean mayores a omega c, pues no van a pasar, no las va a dejar pasar el filtro. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo. ¿Está Gustavo? Sí, ¿Qué crees que saldría del filtro si esta señal entra a él? ¿Qué crees que salga del filtro? Y no deja pasar señales mayores a omega c. Esa señal está compuesta de dos factores, que es una constante, que es un medio, y una señal coseno con frecuencia 2 veces omega c de t. ¿Qué crees que salga del filtro? no sé. ¿Estás de acuerdo que esta señal excede la frecuencia permitida? Ah, ¿Sí? Entonces, esta parte de la señal, ¿crees que la deje pasar del filtro? pues no. No, porque la frecuencia ya es mayor. En este Ajá, caso tiene 2 veces omega c. Aumentó sí. la frecuencia al doble. Entonces, esa parte de la señal no la va a dejar pasar el filtro. Ahora, ¿qué crees que salga del filtro? Pues nada más la constante, ¿no? Ajá. Que sería 1/2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, eso sería lo que nosotros tendríamos a la salida del filtro, que sería 1/2. ¿Sí? Ese valor de 1/2 pasa por un convertidor de nivel.
Este convertidor de nivel lo que hace nada más es, si es mayor que 0, entonces es un 1 lógico, y si es menor que 0, es un 0 lógico. Entonces, este valor de 1/2 es mayor a 0 o no, Gustavo. Mayor a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sería el bit de salida? 1. Un 1, exactamente. Y aquí ya tengo mi 1 lógico. Y entonces ya estoy demodulando mi señal. ¿Sí? Ahora, gracias, Gustavo. Ahora, sucedería algo muy similar en el caso de que mi entrada fuera una señal seno de omega CDT, pero negativa. Julio, ¿está Julio? Sí, profe. Ok, entonces entra esta señal seno de omega CDT al filtro pasabanda, que está ubicado aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué saldría del filtro? Entra menos seno de omega CDT. ¿Qué crees que salga? Pues esa misma señal, ¿no? Menos seno de omega CDT. Esa señal se multiplica, al entrar al modulador balanceado se va a multiplicar por la señal de referencia, que es el seno de omega CDT. ¿Qué obtendría del modulador balanceado? Menos seno cuadrado de omega CDT. Exactamente. Entonces, si yo lo desarrollo utilizando su identidad trigonométrica, ¿cómo me quedaría? Es algo similar a lo que hicimos acá. Es la misma, pero cambiándole los signos. Ajá, menos seno cuadrado de omega CDT sería igual a ¿qué? A menos 1/2 más 1/2 de coseno de 2 omega CDT. Ajá, ok. Esa señal es la que va a entrar al filtro pasabajas, que es este. ¿Estamos de acuerdo? Que sabemos que corta a omega C. ¿Qué saldría del filtro? Solamente el menos 1/2 El y menos lo 1/2. interpretaría como un 0, entonces. En el Exactamente. convertidor. Muy bien. Gracias, Julio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está muy sencillo, ¿no? No está complicado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, si quieren tomar nota para cambiarle, entonces aquí deducimos que esta parte la elimina el filtro y esta parte también la elimina el filtro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay duda, vamos a continuar. Ajá, entonces vamos a continuar con con otra técnica de modulación, que es la modulación QPSK. ¿Sí? En este caso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, QPSK significa modulación por desplazamiento de fase cuaternaria. ¿Sí? El término cuaternario me indica que voy a tener tener que representar 4 diferentes fases. ¿Sí? Para estas 4 diferentes fases, apoyándome de la modulación de la codificación M-área, voy a determinar el número de bits. ¿Sí? Entonces yo determino que voy a requerir 2 bits para representar 4 diferentes fases. ¿Sí? Entonces, antes de hacer mi tabla de verdad, voy a irme a mi diagrama, a mi esquema de modulador QPSK para analizar qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces,
Mm. Aquí tengo mi esquema del modulador UPSK. Ujú. Si ustedes observan, esta parte, ¿qué es, muchachos? ¿Brisa? ¿No está? ¿Leonardo Monroy? ¿Omar? ¿Brian Palacios? Sería el BPSK, ¿no? Exactamente. Ah, sí, exactamente. Este sería un BPSK. Y este de acá abajo, si ustedes observan, es otro BPSK. Y es lo mismo, nada más que repetido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eh, la característica que tiene este modulador es que yo aquí tengo a la entrada tengo una secuencia de bits. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, por ejemplo. ¿Sí? A una velocidad de bits de entrada FB que se expresa en bits por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene esa velocidad de bits de entrada y yo tengo aquí un divisor de bits. Este divisor de bits lo va a dejar pasar grupos de bits. ¿De cuántos bits? Pues grupo de n bits. En este caso, si ustedes recuerdan, acabamos de calcular que n vale 2. Entonces vas a dividir o va a dejar pasar conjuntos de 2 bits. 2, 2, 2, 2. Ajá. Entonces entran los primeros 2 bits, inclusive aquí me está indicando en cuántos conjuntos de bits voy a dejar pasar, que van a ser de 2 en 2. Bueno, entonces vamos a suponer que entra el primer conjunto de bits, vamos a poner el 0 seguido del 1. ¿Sí? Entonces aquí entra un 0 seguido de un 1. ¿Sí? Entonces vamos a representar el primero como el canal Q y el segundo como el canal I. Entonces el 0 se va hacia el canal Q y el 1 se va hacia el canal I. Entonces voy a analizar primero el canal Q, o sea, primero la parte de acá abajo. Ustedes observan, aquí tiene, este es el canal Q y este es el canal I. ¿Sí? Entonces voy a analizar primero el canal Q y como entra un cero lógico, entonces aquí no lo indica, aquí lo tendríamos que tener un convertidor de nivel o un convertidor NRZ. ¿Estamos de acuerdo? Si es un cero lógico, lo convierte a menos un volt y si es un 1 lógico, lo deja en un volt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo omiten porque como ya se menciona anteriormente, entonces se supone que esto ya quedó claro, por eso nada más dicen que el 1 lógico es un volt y un 0 lógico es menos un volt. Ajá, muy bien. Entonces, como está entrando un 0, íbamos con Brian, Jesús Santiago, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando en este proceso. Entonces, entra un 0 lógico. ¿Qué es lo que entra al modulador o qué voltaje va a entrar al modulador balanceado, Jesús? Un -1. Un -1, exactamente. Entonces aquí tengo -1, ¿sí? Y este modulador balanceado dijimos que ¿qué operación hacía? Era multiplicaba por un seno, ¿no? Está multiplicando, exactamente. Ajá. Va a multiplicar por lo que me está generando mi portadora. ¿Estás de acuerdo? Mi portadora es una señal senoidal, pero
este esquema tiene la característica que a esa señal de portadora yo le voy a hacer un desplazamiento de 90 grados, es decir, nosotros lo podemos ver de esta forma. Seno de omega c de t, coseno de omega c de t, menos seno y menos coseno de omega c de t. ¿Sí? En el caso de que el seno como tal tiene una fase de 0 grados, ¿estás de acuerdo? Ujú. Si yo lo desplazo 90 grados, ¿qué obtengo? Un coseno. Por eso es que aquí yo tengo coseno de omega c de t. ¿Sí? Entonces, yo voy a multiplicar el vol que está, el vol negativo que tengo en la entrada por ser un cero lógico, lo voy a multiplicar por la señal portadora desfasada 90 grados, o sea, por el coseno de omega c de t. ¿Sí? Entonces, a la salida, ¿qué voy a tener? Menos coseno de omega c de t. Menos coseno de omega c de t. Esta señal va a pasar por un filtro pasabanda que tiene una frecuencia de corte de omega c. ¿Qué obtengo a la salida entonces de ese filtro? La misma señal, ¿no? Exactamente, tengo menos coseno de omega c de t, que va a ser la primera componente de una sumatoria, que es lo que me especifica este sumador que tengo aquí. Entonces voy a tener menos coseno omega c de t más, porque viene otra parte, y la otra parte la voy a obtener de el esquema del canal I. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muy bien. Gracias, Jesús. Ernesto. Sí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a analizar lo que va a pasar en el canal Q para obtener la segunda parte de la sumatoria. Entonces tenemos que en el canal Q entra un 1 lógico. ¿Estás de acuerdo? Al entrar un 1 lógico, ¿cuál es el voltaje que va a entrar al modulador balanceado del canal I? Un volt positivo. Un volt positivo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a salir del modulador balanceado? 1 seno de WZT. Ujú. Seno de omega z. ¿Sí? Este seno de omega CDT va a pasar por el filtro. Ujú. ¿Y qué sale del filtro? Sí lo deja pasar, ¿no? Supongo. Sí, saldría entonces seno de omega CDT, ¿sí? Y vemos que es la segunda parte de este sumador lineal, por lo tanto es la segunda parte de la sumatoria. Seno de omega z, ¿sí? Y así va a suceder para cualquiera de los casos, cuando entra un 1, 0, cuando entra un 1, 1 y cuando entra un 0, 0, ¿sí? Vamos a obtener una ecuación característica para cada conjunto de bits, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profesora. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer nuestra tabla de verdad. Vamos a tener, para hacer la tabla de verdad, primero vamos a poner los bits de entrada. Los bits de entrada tenemos el canal Q y el canal I. Ujú. Entonces tenemos las 4 posibles combinaciones con 2 bits, que sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ajá. Vamos a poner ahora su ecuación de salida basado en el esquema del modulador que acabamos de ver hace un momento. ¿Sí? Aquí podría ser que nosotros usáramos nuevamente el esquema para poder sacar la ecuación del 0, 0. Sin embargo, aquí podemos observar que cuando el canal Q, bueno, que cuando el bit de entrada a cualquiera de los canales, cuando el bit de entrada de cualquiera de los canales es 0, entonces voy a tener un menos 1. Entonces, si el bit es 1, ¿no? Voy a tener un 1 positivo. Entonces podría decir que el bit solamente me va a determinar
el signo, el signo de la señal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si analizo el canal Q se va a multiplicar por el coseno. Si analizo el canal I, se va a multiplicar por el seno. Eso siempre va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora con eso, habiendo dicho eso, ya podemos nosotros generar las ecuaciones de forma muy sencilla. Decimos, el canal Q tiene a la entrada un 0. Entonces quiere decir que va a ser un signo positivo o negativo. Salvador. Negativo, maestra. Negativo. Entonces aquí yo tengo menos, y como estoy en el canal Q, lo voy a multiplicar por seno o por coseno, Salvador. En el canal Q por coseno. Por coseno. Omega CT. Luego, el canal I entra un 0 negativo, perdón, entra un 0. Entonces el signo es positivo o negativo. Salvador. Negativo. Negativo. Y como es el canal I, lo voy a multiplicar por el seno o por el coseno. Por el seno. Por el seno de omega z. Y ahí ya tengo la ecuación, ¿sí? Sin necesidad de irme al esquema. Puedo irme al esquema para saber por qué sale ese valor, pero en realidad podría yo sacarlo de esa forma, recordando que el bit solamente me indica el signo, ¿sí? Aldair, Sí, profesora. ¿sí? ¿Cuál sería la ecuación para la siguiente combinación de bits, que sería 0, 1? Sería menos coseno WC de t más Ajá, seno WC de t. muy bien, muy bien, ok. Alejandro, ¿no está Alejandro? Bueno, ¿sabe? Sí, La el ecuación, siguiente sería coseno de omega ct menos seno de omega ct. muy bien. Kevin, Sí, profa. sí, el siguiente, por Sería favor. coseno de omega ct más seno de omega ct. Muy bien. Entonces podemos corroborar, hicimos aquí el esquema para un 0 seguido de un 1, si recuerdan. 0 seguido de un 1 y nos dio menos coseno de omega c de t más seno de omega c de t. 0 y 1. Y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya vieron? No, 0 y 1, perdón. Era este de acá abajo. ¿Sí? Entonces vemos que es lo mismo, ¿no? Sacarlo con el esquema o de esta forma, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que ya hicimos esto, esta tabla de verdad, nos falta ¿qué? Nos falta determinar la fase correspondiente para cada secuencia de bits. Y para poder determinar esta fase, vamos a auxiliarnos del diagrama fasorial. Entonces voy a dibujar aquí el diagrama fasorial. Aquí tengo seno de omega ct, coseno omega ct, menos seno, menos coseno. Entonces, voy a ubicar en dónde está cada uno de los fasores. Para el código 0 seguido de 0, yo tengo menos coseno, menos 1 coseno. Aquí tengo, aquí sería menos 1, o sería menos coseno de omega c de t, y tengo menos seno. Aquí tengo menos 1 seno. ¿Estamos de acuerdo? Si yo intersecto las líneas, entonces aquí yo tengo mi primer, muy chueco, pero ahí está. Yo tengo mi primer fasor, que corresponde a un 0 seguido de un 0, ¿sí? Y en el caso de 0 seguido de un 1, yo voy a tener menos coseno más seno. Entonces sería aquí mismo menos coseno más seno, aquí sería 1. Intersecto las líneas y
tengo mi fasor. Este fasor corresponde a un 0 seguido de un 1. El siguiente es un 1 seguido de un 0. Y yo tengo coseno positivo, 1. Y tengo seno negativo, menos 1 aquí. Aquí tengo el fasor que corresponde a un 1 seguido de un 0. ¿Sí? Y finalmente tengo el código 1, 1. Tengo coseno positivo y seno positivo. ¿Sí? Ok, ahí ya tengo mis 4 fasores. Ahora, ¿cómo determino la fase? Pues calculando tangente a la menos 1 de y entre x. Entonces, para el primero vamos a hacerlo para el 0, 0 y voy a calcular teta. Teta es igual a tangente a la menos 1. En este caso sería de menos 1 entre menos 1. ¿Están de acuerdo? Porque y tiene menos 1 y x tiene menos 1. ¿Ya vieron? Entonces, tangente a la menos 1 de menos 1 entre 1 me queda tangente a la menos 1 de 1. Y esto, ¿a qué es igual, muchachos? Tangente a la menos 1 de 1. ¿Y cuartas? O que sería equivalente a 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo determinar que para el código 00 yo tengo 45 grados. ¿Sí? Ahora me voy al siguiente, que es un 0 seguido de un 1, que es este de acá. ¿Sí? Y tengo tangente a la menos 1 de, en este caso sería y, sería menos 1, y x sería 1. Eso sería tangente a la menos 1 de menos 1. ¿Esto cuánto me da, muchachos? Menos 45 grados. Menos 45. Muy bien, menos 45 grados. Lo voy a poner aquí, menos 45 grados. Luego me voy al siguiente, que es un 1 seguido de un 0, que es este que está acá. Y voy a calcular tangente a la menos 1 de y, donde y es 1, entre x, y es menos 1, x menos 1. Esto me queda tangente a la menos 1 de menos 1, y me vuelven a quedar menos 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Menos 45 grados. Y por último, me falta ponerle aquí 1, 1, ¿no? Y por último, el correspondiente a 1, 1, y tengo tangente a la menos 1 de 1 entre 1, y esto me da tangente a la menos 1 de 1, y esto me da 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le pongo aquí 45 grados. Ahora, si observamos esta tabla de fase, podemos observar que dos códigos tienen la misma fase. Entonces, ¿cómo voy a poder identificar qué código corresponde a cuál fase? Es decir, si a mí me llega una fase de 45 grados, ¿a qué código se lo voy a asignar? ¿A 0, 0 o a 1, 1? ¿Están de acuerdo? Entonces, para eso, tomamos la consideración de que el cuadrante en donde están ubicados los fasores. Es decir, este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. El primer cuadrante va a tener fase positiva, el segundo fase positiva, el tercero negativa y el cuarto negativa, para evitar que suceda esto, que dos códigos tengan la misma fase. ¿Sí? Entonces, vamos a checar, por ejemplo, el que está en el cuadrante 1, que es el 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí podemos observar que me dice que debe tener una fase positiva, y observamos que efectivamente son 45 grados positivos. Entonces, ahí se queda bien. Así como está, se queda. ¿Sí? Vamos con el siguiente, que es un 1 seguido de un 0. Este 1 seguido de un 0 se encuentra en el segundo cuadrante. Dice que debe de ser fase positiva, sin embargo tiene fase negativa. ¿Sí? Entonces, para que sea positivo, ya sea que le reste 180 grados o que yo lo determine
Como que de aquí a acá hay 45 grados, ¿estamos de acuerdo? Hasta acá tengo 90 y hasta acá tengo 135 grados. Entonces la fase que le correspondería en positivo sería 135 grados, o que es lo mismo que que a 180 restarle menos 45, ¿estamos de acuerdo? Y me quedan 135 grados. Y esa es la fase que le corresponde, ¿sí? El siguiente, que es un 0 seguido de un 1. Un 0 seguido de un 1 está acá, está en el cuarto cuadrante. Como está en el cuarto cuadrante debe de ser negativo. Podemos observar que ya está negativo, entonces así se queda, ¿sí? 0 seguido de un 0, que es este que está acá. Dice que debe de estar más bien está en el cuadrante 3 y debe de ser negativo. Sin embargo, está positivo, entonces necesito calcular su valor en negativo. Y entonces empiezo a partir de este punto, que es 0 grados. Aquí tengo menos 45, menos 90 y menos 135. Entonces aquí tendría menos 135 grados y esta sería su fase que le correspondería. Ahora sí, a cada conjunto de bits le corresponde una y solo una fase. Entonces, ¿alguna duda? Nos quedamos hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. No, profe. ¿No? Muy bien, entonces nos veríamos mañana, ¿verdad? Sí, mañana nos vemos, muchachos. Sí. Muy bien, entonces cuídense mucho, que estén bien. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. mañana. Es maestra, hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, muchachos. Profa, Sí. es que queríamos ver si le podemos comentar algo de nuestro proyecto.